El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. Ahora llegamos a Romanos 7, la segunda lección en cuanto a la santificación. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará en este capítulo? En Romanos 6, 14, Pablo había declarado la razón por que el pecado no se enseñoreará de los creyentes. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los judíos del Antiguo Testamento habían vivido bajo el sistema o el régimen de la ley. Habiendo contestado la pregunta del versículo 15, Pablo ahora vuelve a desarrollar la proposición de que no estamos bajo la ley en el capítulo 7, los versículos 1 a 24. Y comenzando con el versículo 25 y terminando el capítulo 8, el apóstol explica lo que significa estar bajo la gracia. En estos primeros 6 versículos del capítulo 7, Pablo dice que morimos a la ley. El apóstol usa la ilustración de la ley matrimonial para enseñar que el creyente en unión con Cristo no está bajo la ley. La ley no es abrogada, sino cumplida. La ley misma es eterna, pero el creyente murió con Cristo cuando éste murió en su lugar. Y la ley ya no puede enseñorearse de él, porque no se puede aplicar la ley a los muertos. Habiendo muerto con Cristo al pecado, al mismo tiempo murió a la ley, la que le había dado el conocimiento del pecado, la que lo había condenado, la que lo había ligado con el pecado como esclavo, y la que le había dado muerte. La ley no murió, sino que los creyentes murieron con Cristo, y la ley ya no tiene el poder de condenarles a la muerte, ni de esclavizarles en el pecado. Ahora en el versículo 1, Pablo dice, ¿acaso ignoráis? Es una forma de expresión usada por Pablo para dar énfasis especial a lo que va a decir. Luego dice, pues hablo con los que conocen la ley, es decir, los que conocen por su propia experiencia lo que es el sistema de ley, cualquier ley. Ahora en el versículo 2, Pablo dice, hablando de la mujer en la ilustración, ella queda libre de la ley del marido. La versión hispanoamericana traduce así, está desligada de la ley del marido. Me gusta esta ilustración. Bajo una ley de recluta en los Estados Unidos de América, un joven fue reclutado para servir en el ejército. Aquel joven tenía una esposa y 3 hijos. Fue enviado a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En una crisis militar, su comandante le escogió para que fuera a hacer una misión. Todos sabían que era una misión tan peligrosa que quedaba poca duda que ningún soldado regresara con vida. Otro joven soltero le dijo, bueno, tú tienes esposa y 3 hijos. Si me permiten, voy a ofrecerme como voluntario para ir en lugar de ti. Este compañero, por lo tanto, fue a la misión como sustituto por su amigo casado y perdió la vida en la misión. Así fue que el joven casado regresó después de la guerra a su casa y a su familia. Más tarde, cuando empezó la guerra en Corea, llamaron a este joven otra vez para reclutarlo. Pero les dijo, ya no pueden hacer tal cosa porque oficialmente estoy muerto.
Y por cierto, al buscar en los archivos oficiales del ejército, el joven fue registrado como muerto. Y la ley no pudo tocarlo. Ahora la aplicación de la ilustración se encuentra en los versículos 4 a 6. El creyente murió a la ley cuando Cristo, muriendo por nuestros pecados, puso fin a las demandas de la ley contra el creyente. Así es que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Bien comenta Chevens sobre esto. El ser verdadero, el yo esencial, corresponde a la mujer casada. El hombre viejo, el cuerpo del pecado, corresponde al marido del caso supuesto de la ilustración, y este es el que murió, sufriendo una muerte violenta con Cristo, a saber, muriendo crucificado. Luego, el yo esencial, siendo librado del hombre viejo, o sea, el ser carnal, puede unirse con Cristo, como la mujer después de la muerte del primer marido puede unirse en otro matrimonio. Ahora el creyente está ligado al Cristo resucitado como la viuda está ligada a otro marido, casándose después de la muerte del primer marido. Además, así como el matrimonio normalmente resulta en el nacimiento de niños, es decir, el fruto del matrimonio, así es que nuestra unión con Cristo debe producir fruto para Dios. El fruto producido por el Espíritu en nosotros, mientras que le servimos en novedad de vida. Pablo pone en lista las partes del fruto del Espíritu en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o autocontrol. También podemos tomar en cuenta que el fruto es la reproducción del creyente en producir otros creyentes, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 5, Pablo escribe la frase, estábamos en la carne, y mira hacia atrás, hacia los días antes de su conversión. Pablo como judío había vivido bajo la ley, y antes de ser convencido por el Espíritu, se imaginaba que guardaba la ley. Pero al realizar el efecto de la ley en la realidad, se dio cuenta de que estaba bajo condenación. En la frase, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, vemos algo que Pablo va a desarrollar pronto en el capítulo, que el efecto de aplicar la ley a la naturaleza humana es hacerla producir más pecado. Y así es que la ley produce una desesperación terrible. En el versículo 6, Pablo dice, haciendo contraste, pero ahora. Hace hincapié en el contraste entre el estado pasado y el actual. La frase, estamos libres de la ley, es mejor traducida, fuimos desligados de la ley. Habiendo muerto a la ley que le había tenido esclavizado en el pecado, el creyente ahora está desligado de la ley y está libre para servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. La letra es algo exterior, pero el Espíritu es algo interior, puesto que el Espíritu Santo mora en el creyente y éste vive en relación con el Espíritu morador. Fuimos desligados de una ley que nos retenía como esclavos, de modo que ahora podemos servir como esclavos voluntarios en una nueva vida que es la vida en el Espíritu. ¡Qué paradoja! Habiendo sido puestos en libertad, servimos como esclavos. Bien comenta el Dr. Newell. Antiguamente era, ciertamente pensé que debía hacer algo. Ahora es, me deleito en hacer.
Los judíos que vivían bajo la ley vivían bajo un régimen con las dos características que siguen. Primero, el motivo bajo el sistema legal es expresado en Lucas 10:28. Haz esto y vivirás. Es decir, guardar la ley para ganar la vida eterna, para mantenerse en el favor de Dios y para tener las bendiciones de Dios en la vida terrenal. En segundo lugar, el hombre trata de obedecer a la ley por sus propios esfuerzos y capacidades. La letra es un término que se emplea para describir la ley como algo escrito y algo que carece de la vida. Es una norma de conducta que no le da al hombre el poder para vivir de acuerdo con esta norma. El régimen nuevo del Espíritu es el régimen de la gracia, en el cual uno entra por el nuevo nacimiento que es recibido por fe en Cristo. Este régimen se ve en contraste con el de la ley en tres aspectos. Primero, el motivo para vivir una vida de obediencia y buenas obras bajo la gracia es manifestado en Efesios 2, 8-10. Fuimos salvos por la gracia por medio de la fe, y puesto que ya somos salvos, hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las producimos por andar en el Espíritu. El segundo aspecto, el poder para vivir bajo la gracia, no es el esfuerzo humano ni es la potencia de la voluntad humana, sino el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. El tercer aspecto, las normas de conducta bajo la gracia son infinitamente más altas que las normas bajo la ley. Pero es el Espíritu en el creyente que cumple las normas. Bajo la ley uno debía amar a Dios con las capacidades que tenía la carne humana y debía amar a su prójimo con el amor egoísta que tenía para sí mismo, como en Levítico 19:18. En cambio, bajo la gracia, el creyente ha de amar con el amor de Dios derramado en el corazón por el Espíritu. Y debe perdonar así como Cristo lo perdonó a él, como se ve en Efesios 4:32. Las buenas obras bajo el régimen de la gracia son el fruto del Espíritu. Ahora en Romanos 7, 7-14, vemos las funciones de la ley. La primera es que la ley nos hace reconocer el pecado, según el versículo 7. Pablo ha dicho que el creyente murió al pecado y a la vez murió a la ley. Surge una pregunta que pudiera ser hecha por un antagonista. ¿La ley es pecado? ¿Son la misma cosa la ley y el pecado? Contesta que en ninguna manera. Lo que revela el pecado no es pecado ni es pecaminoso. Si usamos una ilustración, una regla no es mala porque indica que un llamado metro de tela es corto. Así como en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El ejemplo de esto es el 10º de los 10 mandamientos. La prohibición que no codiciarás fija una norma de conducta, transgresando la cual uno es condenado como transgresor. La ley da el conocimiento del pecado. Es de observar también que la prohibición no tiene que ver solamente con los actos exteriores, sino también con los deseos y las actitudes interiores de los hombres. Esto es bien ilustrado en Mateo 5, versículos 21 y 22. Cristo dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, es a saber, el Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El ejemplo escogido prueba que cuando Pablo dice que morimos a la ley, no se refiere solamente a las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento, sino también a las leyes de los 10 mandamientos. Además, las leyes ceremoniales no nos dan el conocimiento del pecado, ni nos condenan, pero los 10 mandamientos sí. Ahora, en los versículos 8 a 11, vemos que la ley es la potencia del pecado y mata a uno. Allen comenta sobre este pasaje de la manera que sigue. El mandamiento prohibiendo la codicia despierta el deseo de codiciar. Cuanto más se nos prohíbe algo, tanto más lo deseamos. Esto demuestra en parte la perversidad natural de la humanidad y la experiencia sigue aún después de ser cristiano. Además, Pablo agrega que el pecado es impulsado por el mandato, tomando ocasión, obró en mí, por el mandamiento toda concupiscencia, o sea, toda clase de deseo malvado. Cuando la ley ordena un no, parece incitar los deseos más fuertes de violación y de mal hacer. Sin la ley, el pecado está muerto o parece estar en estado latente. Pero permítase que la ley lo mencione y el pecado parece revivir y entrar en acción. La palabra original traducida ocasión en los versículos 8 y 11 se usaba en el significado de una base militar. El mandamiento de la ley le dio al pecado una base militar, una base de operaciones. En el versículo 8 y en los que siguen, las frases está muerto, yo morí, he resuelto para muerte y me mato representan la falta de poder para trabajar o funcionar eficazmente. No indican la idea de dejar de existir ni la de perder la vida en el sentido de perder la salvación. Ahora el versículo 9. Para comprender bien este versículo, el alumno debe estudiar la nota 2 de la Biblia anotada de Scofield, página 1156. Aquí es suficiente decir que es la experiencia de Pablo como un nuevo creyente que había sido justificado aparte de la ley, pero todavía no comprendía el poder libertador ejercido por el Espíritu Santo. Todavía no sabía cómo ganar la victoria sobre el pecado en la vida. Ahora en el versículo 10 Pablo dice, el mismo mandamiento que era para vida. En Lucas 10 el intérprete de la ley le preguntó al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Luego cuando citó el mandato que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le dijo, haz esto y vivirás. El intérprete debía confesar en desesperación, he tratado lo mejor que puedo, pero no he logrado. En vez de responder así, trató de justificarse preguntando, ¿y quién es mi prójimo? No hay ninguno que haya logrado guardar la ley para vivir así. La ley da el conocimiento de pecado, pero ninguno logra ser justificado por guardar la ley. Y ahora en el versículo 11 Pablo escribe, el pecado me engañó, así como la serpiente engañó a Eva en el huerto de Edén, y el resultado era la muerte, según Génesis 3:13. Parafraseando el versículo podemos leerlo así. El pecado, encontrando una base militar por el mandamiento, me engañó y por medio del mandamiento me mató. Ahora en los versículos 12 a 14,
Pablo dice que la ley es espiritual, santa, justa y buena. La dificultad no está con la ley. La ley es espiritual, santa, justa y buena, porque es la expresión de la norma y de la voluntad del Dios espiritual, santo, justo y bueno. La dificultad queda con la naturaleza pecaminosa del hombre. Yo soy carnal, es decir, bajo el dominio del pecado de mi propia naturaleza pecaminosa. Y luego Pablo usa una ilustración del mercado de esclavos. Dice, vendido al pecado. Es figura de hablar de los mercados de esclavos. El hombre se vende así y es vendido como esclavo del pecado. Ahora en los versículos 15 a 24, Pablo describe la lucha interior contra el pecado. Por causa de este pasaje, Romanos 7 se ha llamado uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. De veras describe una experiencia fea, llena de frustración, desánimo, derrota y desesperación. Es la experiencia del creyente que trata de vivir la vida cristiana bajo la ley, es a saber, bajo un sistema legal en el cual él mismo, por sus propios esfuerzos, trata de producir la justicia que la ley demanda. Es una experiencia de derrota, porque dentro de sí mismo el creyente tiene un traidor, un enemigo interior, es su propio yo. Hay una ilustración de esto. El buque de guerra, el USS Midway, estaba anclada cerca de Francia. 3 de los marineros disfrazados y llevando pistolas atacaron a otros 16 marineros del mismo buque y les robaron $3,000. Comentando acerca del evento, la revista Time dijo, el poderoso Midway de 45,000 toneladas, protegido por 134 aviones, 180 cañones y muchos millares de toneladas de planchas de blindaje, se había conquistado de adentro. Es el pecado interior que derrota al creyente, la carne, que es el enemigo interior de la santificación. Ahora en el versículo 21, para el sentido de esta ley, hay que notar que Pablo usa la palabra ley en varios sentidos. Aquí tiene la idea de algo que siempre sucede bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, de la ley de la gravedad. Es una ley de operación. Si dejamos caer un libro, el libro cae a la mesa. Y cuando Pablo quería hacer lo bueno, no podía. Y en vez de esto, hacía lo malo, lo que no quería. Esta ley es llamada en los versículos 23 a 25 la ley del pecado, y es una ley de operación. Ahora en el versículo 24 vemos una alusión a una costumbre común de aquel entonces. En algunos países de la antigüedad había la costumbre de encadenar al asesino el cadáver de la persona a quien le había dado muerte. Y así tenía que vivir hasta su propia muerte. Pablo, dando un grito de desesperación, se siente como el asesino que tiene el cadáver atado a su espalda y no puede hallar la libertad. La salvación no puede venir por los propios esfuerzos del hombre. Es necesario realizarla de una fuente ajena. Pero qué maravilloso que Pablo no tiene que dejar la cuestión así. Frustrado, en desesperación, puede decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Antes de seguir adelante, el apóstol vuelve a declarar el gran problema.
Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.